hoy el seminario, el taller de hoy va a ser dado por el doctor Eric Barrera Falcón. El título de su plática es sobre la caracterización mediante fotogrametría digital submarina en arrecifes en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. El doctor Eric tiene escritura manejo sustentable de zonas costeras. Es maestro en ciencias del mar y tecnología y hizo un doctorado en ciencias del mar. Su campo de investigación es en ecosistemas marítimos costeros, donde se ha desempeñado un papel en la integración de tecnologías geoespaciales. Tiene experiencia utilizando herramientas como la percepción remota, sistemas de información geográfica para analizar y comprender mejor estos entornos naturales para contribuir a su investigación. Cuando quieras, Eric, muchas gracias. Tienes desactivado el micrófono ahí. Listo. ¿Me escuchan? Sí, bien. Ok. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les hablaré sobre la caracterización mediante fotogrametría digital submarina en arrecifes del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Este es un proyecto derivado como resultado del trabajo de doctorado. El valor de los arrecifes de coral actualmente es innegable por su alta diversidad, así como los distintos servicios ecosistémicos. Sin embargo, son de los ambientes que presentan mayor perturbación asociado a las actividades antrópicas, así como el calentamiento global. Estos factores han ocasionado tan solo en la cuenca del Caribe una pérdida de hasta el 80% en su cobertura coralina y una declinación de su complejidad estructural. Por ello es la necesidad de estudiarlos a otras escalas para evaluar la interacción dentro de la misma comunidad arrecifal. En este sentido, las nuevas técnicas y tecnologías, así como la democratización de algoritmos, como por ejemplo Structure4Motion, permiten estudiar estos ecosistemas a escalas más finas, permitiendo plantear nuevas hipótesis ecológicas. El objetivo general de este trabajo fue describir y caracterizar la estructura comunitaria y la complejidad estructural de los arrecifes del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel a través de fotogrametría digital. El trabajo lo centramos en 3 capítulos, el primero de ellos sobre la caracterización de patrones de distribución espacial de colonias de corales esclerectinios mediante el uso de técnicas fotogramétricas, un segundo capítulo sobre la comparación entre métodos tradicionales de muestreo de comunidades coralinas y fotogrametría submarina en los arrecifes del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, y el tercer capítulo sobre la reconstrucción tridimensional de la complejidad estructural mediante métodos fotogramétricos. Donde hicimos el estudio se hizo en 6 arrecifes ubicados dentro de la poligonal del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Estos arrecifes van en profundidades que van desde los 6 a los 14 metros de profundidad. Cabe señalar que Cozumel es el segundo territorio insular más poblado de nuestro país y su principal actividad económica es el turismo, donde destaca el buceo y snorkel. Para abordar la caracterización de patrones de distribución espacial de colonias de corales esclerectinios mediante el uso de técnicas fotogramétricas, los objetivos particulares a atacar fue describir la estructura de la comunidad de los corales esclerectinios en 6 arrecifes someros del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, caracterizar la distribución espacial de especies de corales esclerectinios identificadas en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Para muchos tal vez se les haga extraño el término de fotogrametría, pero en sí es obtener información de ciertos objetos y su ambiente sin tener un contacto físico a través de imágenes. Y es un método que no es reciente. En realidad hay patentes que desde finales de 1800 están registradas sobre el uso de la fotogrametría, lo cual consiste en tener distintas escenas de un mismo objeto
y uno, al conocer la posición de cada una de estas escenas, pues bueno, se puede inferir de cierta manera una tercera dimensión de dicho objeto. Pero si bien, como les comenté, muchos se preguntarán por qué no se ha usado antes y dice que desde finales de 1800 se usa la fotogrametría. En realidad esto ha de cierta manera evolucionado a partir o a la par del desarrollo computacional y sobre todo de algoritmos como este que se conoce como Structure for Motion o estructura a partir del movimiento, en el cual marca un poco un antes y un después. Antes, sin el uso de este tipo de algoritmo, lo que era necesario era conocer la posición de cada una de las escenas para de esta manera poder inferir esa tercera dimensión de los objetos en cuestión. Pero como les digo, a la par de que se libera este algoritmo y sobre todo que fue implementado en softwares como Metashep o también conocido como Agisoft, Pix4D, pues se puede obtener esta información del objeto sin tener la necesidad de conocer las escenas de inicio. Es decir, nos genera una dimensión relativa. Entonces, a partir de ahí se pueden crear modelos e incluso con cámaras comerciales como GoPro. Lo que hicimos en este trabajo fue visitar estos 6 sitios que les comentamos y a través de Buceos Cuba se tomaron distintas parcelas. Fueron 3 parcelas por cada arrecife. El tamaño de la parcela va de 5 metros de ancho por 30 metros de largo. También se utilizaron puntos de control. Si ven ahí en la imagen, es una pequeña diana en la cual nosotros sabemos el tamaño de esa diana y pues bueno, en cada uno de los centros nos auxiliamos para tomar la profundidad. Posteriormente lo que se hizo fue con la ayuda de una cámara Canon G12 tomar imágenes cuidando no nadar más de 1 metro sobre segundo y en promedio 2 metros sobre la profundidad, esto para asegurar un alto traslape en las imágenes. En el laboratorio lo que se hace es procesar los datos. Como el primer paso, pues bueno, se organizan los datos por cada arrecife. Posteriormente se comienza con el flujo de trabajo general para construir estos modelos, que es comenzar con la alineación de las imágenes. Una vez que se hace la alineación de las imágenes, lo que hace el programa es buscar distintos puntos que se puedan ver en distintas escenas y comienza a generar una nube de puntos, pero esta nube de puntos tiene una posición relativa, es decir, no necesariamente corresponde a la parte en el eje horizontal y el vertical. Es por eso que es necesario en esa nube de puntos buscar nuestros puntos de control. Una vez que los identificamos, nosotros ahí les inyectamos prácticamente puntos y les indicamos cuál es la profundidad de ese punto, así como las esquinas de nuestras marcas, pues nosotros las conocemos. Entonces, les inyectamos igual puntos y les generamos una escala. Una vez que tenemos eso, pues lo que se hace es se reajusta este modelo y de cierta manera se ajusta en la vertical y en la horizontal. De esta manera, ahora sí se construye una nueva nube de puntos ya con estas correcciones. Ya que se tiene la nube, se procede a generar el modelo de elevación digital a partir de esta nube de puntos. Y como último paso se genera el ortomosaico, que no es más que cada una de estas imágenes individuales hace una corrección geométrica con las alturas del DEM y las va uniendo unas con otras, generando el ortomosaico. Si bien este ortomosaico que nos genera tiene de cierta manera medidas métricas, pues bueno, lo exportamos en un formato raster y lo utilizamos en un software que maneje datos espaciales o enfocado en sistemas de información geográfica. En este caso nosotros utilizamos ArcMap. En ArcMap, como primer paso, lo que se hace es definirle un sistema de coordenadas arbitrario. Y esto se hace un poco para heredar las características espaciales a la hora que nosotros vamos a comenzar a digitalizar. Entonces, ya asignado este sistema de coordenadas, lo que hacemos es hacer un barrido exhaustivo en el ortomosaico e identificando cada una de las especies de corales esclerectíneos, es decir, las colonias. Una vez que la identificamos, pues procedemos a la identificación y una codificación que se le asigna en su tabla de atributos. Todo esto fue auxiliándonos de las guías que existen como Agra, Coralpedia o RealRips, que son páginas donde hay distintas guías para identificar estas especies.
Ya que tenemos esto, pues bueno, como les comento, heredamos la parte espacial, pues entonces calculamos un centroide para saber la posición de cada una de las colonias y posteriormente usarlo para hacer el análisis de agregación. Sin embargo, como nosotros ya tenemos esta extensión espacial en los ortomosaicos, pues lo que nos preguntamos fue cuántos metros cuadrados es necesario para que sea representativo en términos de riqueza en estos sitios evaluados. Entonces, lo que procedimos es hacer una pequeña modelación en el cual generamos una pequeña rejilla sobre cada uno de los ortomosaicos y para evitar un poco el ruido de estas cuadrillas que estaban fuera del ortomosaico, pues bueno, las eliminamos a través de generar un envolvente de las colonias presentes y cortar esta rejilla. Como les comento, esto se hizo con un pequeño script generado en MATLAB, en el cual de manera aleatoria se seleccionaba 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, y así sucesivamente hasta tener el máximo de área por cada sitio. Y posteriormente, con estas matrices de comunidad en R y a través de el estimador paramétrico CHAO2, construimos estas curvas de acumulación. Para la parte un poco de determinar la agregación, como les comenté, si bien ya tenemos nosotros la posición de las colonias, pero esta posición solamente está en la parte horizontal, no en la parte vertical. Uno de los subproductos que se generan en estos modelos, pues es el modelo digital de elevación. Entonces, lo único que hicimos solamente fue vincular este modelo y así extraer la posición tanto en X, Y y Z. Ya que tenemos la posición, pues ahora de cierta manera por especies y las colonias que estaban asociadas a esta especie, se evaluaron a través de la función de Ripley. Y esta función de Ripley lo que hace es crecer una esfera a distintos radios hasta llegar al máximo total del ortomosaico y evaluarlos o contrastarlos con un modelo aleatorio. En dado caso de que el conteo de las especies o las colonias que encontró sea idéntico al aleatorio, pues nos dice que no hay patrones de agregaciones. Pero si está por arriba, pues nos dice que las colonias tienen ciertos patrones de agregación. Como resultado, pues lo que generamos son estos 19 ortomosaicos para los sitios que nosotros evaluamos y sus respectivos modelos tridimensionales. Del área que nosotros hicimos, prácticamente digitalizamos 4.094 metros cuadrados, poquito menos de media hectárea, y se digitalizaron 18.600 colonias, de las cuales en esas 18.600 colonias prácticamente hay especies dominantes, que es Agaricia agaricites, Porites astroides, Porites porites y Siderastrea siderea. También, respecto al número de colonias, pues bueno, parece haber un patrón en la abundancia en dirección norte a sur. En las curvas de acumulación respecto a la riqueza esperada, lo que observamos es que en realidad en la mayoría de los sitios tendimos a llegar a la asíntota. Es por ello que determinamos que con 380 metros cuadrados es suficiente para caracterizar arriba del 90% en términos de riqueza estos sitios. Y de igual manera, observamos, en este caso, Colombia y Francesa son los sitios que están más al sur, pues son los sitios que tienen mayor riqueza. Respecto al tamaño de tallas, observamos que los sitios que están al norte, Paraíso, Chancanab y Yucap, son sitios que tienen colonias por debajo de los 500 centímetros cuadrados, esto es más o menos 22 centímetros de diámetro, y solamente los sitios que están en el sur tienen colonias que están arriba de los 12.000 centímetros cuadrados, por arriba del metro de diámetro de estas colonias que se identificaron. Y de todas las especies que nosotros identificamos, vimos que dominan el grupo de agaricias, ramificados y seguido de masivos. Pero la cobertura general para los sitios, nosotros encontramos que fue del 5.42%, mucho más baja de la reportada en otros artículos y más o menos por las mismas fechas. Vemos que en este caso Colombia fue el que tiene la mayor cobertura de coral de tejido vivo en este sitio versus los sitios, bueno, Cardona sí está por arriba del 5%, el resto está por debajo de ese 5%.
Respecto a las agregaciones, aquí lo hicimos un poco a manera de semáforo, en el cual los colores rojos nos indican que presentó agregación, los colores verdes nos dicen que son patrones completamente aleatorios, es decir, no hubo agregaciones, y en el caso de que no tenga un color, pues nos dice que no se encontró la especie o en su caso el número de especies encontradas no fue suficiente para realizar el análisis. En este caso, el mínimo eran 20 colonias. Y vemos que de manera recurrente, Agaricia agaricites, que son de los grupos un tanto dominantes, crece de manera agregada consistentemente en todos los sitios, así como lo es Porites furcata en los sitios que se encontró y Porites porites. Cabe mencionar que son de los grupos que tienen mayor presencia en estos sitios. Conclusiones, pues encontramos que la estructura de la comunidad de los arrecifes del Parque Nacional se caracteriza por tener 32 especies de corales esclerectinios y en términos de abundancia están dominados por 3 especies, Agaricia agaricites, Porites porites y Porites astroides. Las especies de agaricias y porites presentan patrones de agregación consistentes en todos los sitios y las especies consideradas clave como el género de Orbicela realmente presentan baja presencia en los sitios evaluados. Ahora, una vez que nosotros pues, ya tenemos los ortomosaicos, lo que queremos hacer es comparar cómo se comportan con los métodos tradicionales, por ejemplo, AGRA, PIF y videotransecto para evaluar las métricas de las métricas de tejido vivo, cobertura y riqueza. Entonces contrastamos estos protocolos, punto de intersección, AGRA, videotransecto y fotogrametría digital submarina en términos de estas métricas. Cabe mencionar que aquí fotogrametría nosotros ya la ajustamos a los 380 metros, que encontramos que fue representativo para tener arriba del 90% en términos de riqueza. Para estudiar los arrecifes hay distintos protocolos, los cuales unos de ellos difieren respecto a la manera un poco de tener estas coberturas. Por ejemplo, el programa de evaluación rápida para arrecifes del Golfo y el Atlántico lo que hace es transectos de 10 metros y con conteos cada 10 centímetros. Lo mismo el punto de intersección, ahí lo único que cambia es el tamaño del transecto, que son 50 metros. Sin embargo, estos transectos tienen una desventaja, que es que prácticamente toda la identificación se hace de manera in situ, es decir, se necesita personal altamente entrenado para identificar las especies en campo. Por otro lado, videotransecto y fotocuadrante, así como fotogrametría, pues no tiene esas dificultades debido a que las identificaciones se hacen en laboratorio y se puede auxiliar uno de guías. Sin embargo, el proceso es un poco más tardado. Entonces, para comparar estas métricas, lo que hicimos fue en la fotogrametría digital submarina, tomando como referencia estos datos, ajustamos las parcelas a los 380 metros cuadrados. Para el caso de videotransecto, de acuerdo a la literatura, nos dice que tenemos que levantar 100 metros cuadrados, entonces son 6 transectos de 30 metros cada uno, punto de intersección, un transecto de 50 metros con sus respectivas evaluaciones cada 10 centímetros, y para el caso de AGRA, 6 transectos de 10 metros de longitud con sus evaluaciones cada 10 centímetros. En AGRA, como les comento, debido a que el protocolo nos indica que son 6 transectos y tenemos 3 parcelas, pues por cada parcela se hicieron 2 transectos de 10 metros y se hicieron las evaluaciones cada 10 centímetros, como se muestra en la figura. Cabe mencionar que la ventaja de ya tener digitalizadas estas colonias, pues lo único que se hace es una intersección y se procede a el conteo. Para el caso del punto de intersección es lo mismo, solo que para complementar los 50 metros de transecto, pues se hicieron de 16.7 por cada una de las 3 parcelas. Para el caso de videotransecto, lo que se hace es tomar el inicio y el final y se toma la duración de este video y al final se divide en frames y se extraen los frames. Entonces, esto es equivalente un poco a cada cierta distancia hacer una evaluación, y con eso lo que hicimos fue determinar cada cuánto nosotros teníamos que tomar un fotocuadrante, en este caso, o un frame del video equivalente
de un tamaño de 0.6 por 0.6 metros para cumplir los 100 metros cuadrados. Y estos fueron 2 transectos por cada parcela de 30 metros de largo con evaluaciones cada 63 centímetros. Y en cada frame lo que se hizo, generar de manera aleatoria 13 puntos y tomar de cierta manera las colonias que estaban presentes. E igual se hizo con los archivos ya previamente digitalizados. Para el caso de fotogrametría, como les comenté, aquí lo que hicimos fue cortar cada uno de los ortomosaicos para tener los 380 metros cuadrados. Y así de esta manera, pues lo único que hicimos fue ver qué especies estaban presentes con el archivo vectorial. Para evaluar las métricas en cobertura, riqueza y abundancia, lo hicimos a través de modelos lineales generalizados y sus respectivos. Eric, creo que le pusiste silencio a tu micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Eric, sí. Sí. Ok. ¿Dónde dejé de escucharme, perdón? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí se escucha. Ok, gracias. Entonces, en términos de cobertura, vemos que fotogrametría reporta menos cobertura respecto a los métodos videotransecto, punto de intersección y AGRA. Pero respecto a las especies dominantes, vemos que prácticamente fotogrametría, punto de intersección y AGRA presentan casi los mismos valores, salvo videotransecto. Pero aquí videotransecto, esto es debido a que una de las especies que presentó los tamaños mucho más grandes, es decir, colonias un tanto por arriba del metro, fue Agaricia treunifolia y fue en los arrecifes del sur. Entonces, al contar estos 13 puntos en cada uno de los frames que se extrajo, pues obviamente hace un sobreconteo. Es por eso que en este caso, pues hace una sobreestimación en Agaricia treunifolia. Para el caso de abundancia, vemos que también fotogrametría submarina presenta mucho más abundancia de colonias que el resto de los métodos. Cabe resaltar que también videotransecto presenta mucho más colonias en comparación de punto de intersección y AGRA. En términos de la abundancia, igual encontramos que fotogrametría submarina, punto de intersección y AGRA presentan este mismo comportamiento, es decir, son las mismas especies que dominan, a excepción de videotransecto, y es por esto que les comentaba, debido a que son especies que están mucho más grandes que el frame que nosotros evaluamos, es decir, arriba de los 60 centímetros, entonces todos esos puntos los cuenta como una colonia independiente. Para el caso de riqueza, fotogrametría submarina, encontramos que reporta mucho más especies que videotransecto, punto de intersección y AGRA. En este caso, las especies como Dichocomenia stoquesis, Solenastrea bornoni, Escolimia, Isofilia rígida y Manicina areolata, pues son colonias relativamente pequeñas, es decir, es sensible a estas especies pequeñas. No obstante, Cofilia no es una especie pequeña, pero cabe mencionar que en todos los sitios solamente se identificaron 4 colonias. Por lo tanto, pues también es sensible a muy bajas densidades de colonias. Lo que encontramos que pues todos los métodos de muestreo muestran una capacidad similar para identificar las especies dominantes en términos de abundancia de colonias y cobertura coralina, pero los métodos de videotransecto, PID y AGRA muestran valores similares de cobertura de coral, lo que parece indicar que estos diseños de muestreo sobreestiman esta métrica y subestiman la riqueza en las condiciones actuales de los arrecifes del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. Ahora, en el tercer capítulo sobre la reconstrucción tridimensional de la complejidad estructural mediante métodos fotogramétricos,
Nuestro objetivo fue comparar la complejidad estructural inherente y cuantificar la contribución relativa de grupos morfofuncionales de corales esclerectinios en la complejidad estructural geomorfológica de los sitios evaluados. La complejidad estructural, pues es bien sabido que entre más complejo se tenga un sitio, pues hay mayor disponibilidad de espacio o de cierta manera hay un espacio n-dimensional mayor o también muchos le conocen como el nicho ecológico. No fue hasta en el 72 que Riggs implementó esta métrica y fue a través de medir la rugosidad sobre los arrecifes con una cadena y medía la relación de la distancia lineal sobre la distancia del contorno. Entonces se ha utilizado ampliamente este método como medir la complejidad estructural o algunos otros como AGRA que miden el máximo relieve, es decir, toman el sitio más bajo y el sitio más alto. O también se han hecho estimaciones a través de medir la dimensión fractal en estos sitios. Sin embargo, nosotros, como teníamos los modelos digitales de elevaciones, pues en este caso lo que hicimos fue descomponer esta complejidad geomorfológica. En este sentido, la complejidad geomorfológica le vamos a llamar a todo lo que está en el arrecife, es decir, toda la parte superficial, así como la parte de la matriz calcárea. Y la complejidad inherente le vamos a llamar solamente a estos elementos superficiales. Por ejemplo, en la figura inferior, que vemos que todo el color verde, sobre esa línea roja hay unos puntos azules. Entonces, todos estos puntos azules, pues de cierta manera, aportan a la complejidad y a ello le vamos a llamar complejidad inherente. A la complejidad subyacente le vamos a llamar a aquella que no toma en cuenta estos componentes superficiales. En esa figura, por ejemplo, toda la parte de color verde prácticamente no toma en cuenta el componente superficial, entonces a eso le llamamos complejidad subyacente. Y si sumamos la subyacente con la inherente, pues tenemos la complejidad geomorfológica que toma en cuenta ambas. También cuando nosotros visitamos los sitios, siguiendo la metodología, hicimos 3 réplicas en cada uno de los sitios utilizando el método de la cadena, en el cual, como les comento, son transectos de 10 metros y se mide la relación del contorno sobre esos 10 metros. Y después, en laboratorio, como nosotros tenemos estos modelos digitales de elevaciones, lo que hicimos fue descomponer esa firma de alturas o firma topográfica como si fuese una serie de tiempo y la descompusimos a través de un análisis de multiresolución aplicando wavelets. Entonces, prácticamente los 4 componentes los llamamos como complejidad inherente y la aproximación a la forma como complejidad subyacente. A cada uno de estos perfiles le aplicamos algo que le llamamos complejidad estructural, que es RA igual a 1 sobre L sobre la integral definida desde 0 hasta L de las alturas. En este caso, L, nosotros tomamos el tamaño de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque 5 centímetros fue el tamaño mínimo de las colonias que nosotros comenzamos a digitalizar en estos ortomosaicos. Entonces, lo que hicimos prácticamente en cada uno de estos perfiles o modelos digitales de elevación, descompusimos este perfil sobre la complejidad subyacente y la complejidad inherente. Y posteriormente evaluamos sobre qué grupos funcionales tienen mayor aporte a este tipo de complejidad, es decir, agaricias, masivos, meandroides, ramificados o solitarios. Lo que se procedió a hacer aquí es que estas colonias pues, prácticamente se rasterizaron, se metieron en el raster, solamente se le agregó otra tercera dimensión que fue la de las colonias, y aquí lo que hicimos fue agrupar estas colonias, es decir, quién pertenece a agaricias, quién a masivos, quién a mandroides, y extraer estos valores de los píxeles de sus complejidades, y posteriormente compararlos a través de una ANOVA de Welch. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos la complejidad subyacente, más la complejidad inherente que solamente está asociada a los componentes superficiales y ambas nos dan la complejidad geomorfológica. Lo que encontramos es de que si nosotros solamente evaluamos el método de la cadena, pues la historia parece ser que Francesa tiene los valores más altos. Pero si nosotros analizamos la complejidad geomorfológica a través de este método, pues vemos que Yucat parece ser el que tiene mayor complejidad geomorfológica. Pero también
aquí observamos que el método de la cadena prácticamente lo que mide es la suma de la complejidad inherente más la complejidad subyacente, es decir, la complejidad geomorfológica. No necesariamente está midiendo la complejidad estructural de los organismos que están presentes, sino está midiendo prácticamente la historia de vida del arrecife. Y lo que nos importa es ver realmente cómo está esta complejidad inherente y quiénes son los corales que están teniendo este aporte en esta complejidad. Lo que observamos que solamente analizando la complejidad estructural inherente, pues resalta Colombia, que es el sitio que tiene mayor complejidad en la parte superficial, y de hecho aquí coincide con que Colombia es el sitio que tiene mayor aporte en términos de cobertura de tejido vivo, y en complejidad estructural subyacente aquí también resalta Yucap. Entonces aquí lo que parece indicar que Yucap tuvo un pasado de cierta manera complejo, y resalta con datos, por ejemplo, en 2005, Reyes Bonilla reportó una cobertura del 27% y para 2008 una disminución hasta el 6%. Entonces, tal cual, pues refleja un pasado que si bien estuvo muy complejo y dominado por ciertos corales, pero actualmente en términos de complejidad superficial o inherente, prácticamente no tiene componentes. Solamente está el reflejo de ese pasado. Y filtrando ya por los grupos, lo que vemos que en realidad en términos de complejidad estructural, para los arrecifes del Parque Nacional, arrecifes de Cozumel, en realidad los grupos que tienen mayor aporte de manera significativa son agaricias y ramificados. Y estos grupos realmente no se caracterizan por tener un alto aporte a la matriz calcárea a largo plazo, es decir, se tiene baja presencia en los grupos clave, como los masivos y los mandroides, sobre todo grupos como orbicelas. Entonces, lo que vemos que la complejidad inherente dominan especies de corales esclerectíneos de los grupos ramificados y agaricias. El aporte de las especies de corales esclerectíneos considerados claves como masivos y mandroides fue baja en todos los sitios. El método de la cadena puede enmascarar la interpretación debido a que toma en cuenta la forma de los componentes bentónicos y la forma de la propia matriz consolidada. Y el uso del porcentaje de cobertura de coral puede subestimar la respuesta de un sistema biológico, es decir, no necesariamente va a garantizar la funcionalidad a largo plazo, porque no se tiene la presencia de estos grupos claves. Los principales hallazgos, pues vimos que se necesitan al menos 380 metros cuadrados para caracterizar los arrecifes del Parque Nacional en términos de riqueza. Es un método sensible para identificar colonias pequeñas y especies con baja presencia. Los métodos PIP y AGRA y videotransecto tienden a subestimar la cobertura, y debido a la falta de apoyo de grupos claves, ya que también tienen un aporte menor al 10%, de tejido vivo, pues no se garantiza el mantenimiento de la complejidad estructural a largo plazo en los arrecifes del Parque Nacional. Y el método de fotogrametría digital, si bien es eficiente en este sentido, pero tiene un alto costo en términos de tiempo de análisis. ¿Dudas? ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, te quería hacer una breve pregunta, que era en el caso que seleccionaste 6 áreas, que son 6 áreas distintas, ¿qué tuviste en cuenta para seleccionar a estas 6? Y pues, si nos puedes platicar qué son comunes entre ellas y cuáles son sus diferencias. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, pero que seleccionaste 6 áreas para estudiar los arrecifes, y quería que nos comentaras como que qué factores tuviste en cuenta para seleccionarlas, qué son comunes entre ellas y cuáles son sus diferencias. Sí, son los arrecifes un poco más visitados en el parque por el turismo, y estos van en profundidades que van desde los 6 a los 14 metros de profundidad. Son un poco distintos en términos de que en el sur, por ejemplo, se practica más la actividad de buceo, y los arrecifes del norte tienen más el snorkel. Pues también ahí tal vez ese es uno de los factores que se tiene mayor cobertura en los arrecifes del sur que en los del norte.
sería entonces como el nivel de explotación de del turismo, ¿no? Algo así. Pues podría ser una de las causas justamente el nivel de explotación y también que en los arrecifes del norte, sobre todo Paraíso y Chancanab, que están muy cerca del muelle y también de la salida de lanchas y embarcaciones. En el caso de la prevalencia de las diferentes comunidades de arrecifes, ¿son parecidas en todas las regiones o Sí, difieren? son parecidas, solamente en el sur difieren algunos grupos, por ejemplo, Aricia tenuifolia solamente en el sur están presentes, pero por lo general, en términos generales, son parecidos. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Tengo varias preguntas. Una es, cuando hicieron la comparación de los métodos, ¿lo hicieron sobre el ortomosaico o lo hicieron físicamente en el sitio? Fue sobre el ortomosaico debido a que teníamos bastante área, entonces fue sobre el ortomosaico. Ok. La otra, cuando hicieron la identificación de grupos también fue, o sea, por ejemplo, para sacar las áreas, lo hicieron a mano así, digitalizando las áreas. Es correcto, por eso mencionamos que es un poco lento, porque prácticamente en cada ortomosaico, de manera manual, se comenzaron a digitalizar todas o así que todas las colonias, se desasoció la especie y un código. Ok, y la tercera pregunta es, pues aquí vemos que hay una diferencia, por ejemplo, en el costo, en el tiempo de cada método, y para fines prácticos, ¿cuál método recomiendas? Para fines prácticos, creo que Videotransecto es un poco más práctico. Agra es muy práctico, pero lo que estamos observando o lo que estamos discutiendo, que parece ser que como ha habido una alta degradación en la cuenca del Caribe, parece ser que el esfuerzo de muestreo ya no es suficiente. Entonces, ahí sería interesante ver en qué punto comienzan a divergir o cambiar estos valores. Entonces, de acuerdo a las condiciones que tienen coberturas muy bajas, creo que Agra, pues ahí estaría subestimando. Ok, gracias. Ah, Primer trabajo. Te quería preguntar sobre los puntos de control que ustedes utilizaron para los tratamientos. ¿Cómo los que referenciaste? Sí, o sea, vi que usaron unas dianas comentadas. Entonces, ¿cómo estas las que referenciaste? Es una pregunta. ok. En este caso, lo que se hace en estos puntos de control en el programa, aún no se auxilia para meterles escala y de esta manera pues corriges en la parte vertical y la horizontal. Pero lo que se hace es de que se crea un mosaico que si bien tiene estas medidas en un sistema métrico, en este caso lo pasamos al programa de ARMAP y en ARMAP le definimos unas coordenadas proyectadas, pero estas son arbitrarias, es decir, no están georreferenciados. ¿Por qué? Un poco por lo complejo de tener las coordenadas debajo del agua. Pero lo que al tener el sistema métrico proyectado, pues nos sirve para heredar toda esta parte espacial a la hora que estamos digitalizando. La segunda es, mencionas que tienen diferentes, de hecho, David lo nombrado porque creo que tienen diferentes tipos de relieve, ¿sí? Unos más accidentados que otros. Sí, bueno, era factor relieve más accidentados que para la función de meter más o menos puntos de control. ¿Podría repetir la pregunta? No escuché muy bien. Perdón, si dependiendo del accidentado que estaba tu superficie del arrecife, metías más, o bueno, ¿qué tantos puntos de control usaste donde estaba más plano y qué tantos puntos de control utilizaste donde estaba más accidentado? Ok, en este caso se utilizaron por lo general 9 puntos de control, que fueron 2 al inicio, en el centro otros 3 y otros 2 al final. Solamente utilizamos esto, no metimos varios puntos de control más en la parte donde está más compleja, como lo comentas. Aunque utilizaste el mismo número de puntos de control.
Sí, te digo, 2 al inicio, 3 en medio y otros 2 al final. Gracias. De nada. Sí, bueno, Sí. buenas tardes. En sí, muy interesante la conferencia. Una pregunta, entre estos aspectos, ¿se contempló también a las especies que son el cuerno de alce y el cuerno de ciervo para aquí en el estudio de la zona norte en Cozumel? Sí, pero el problema es de que no encontramos ninguna colonia. Prácticamente lo que hicimos fue ese barrido exhaustivo de todas las colonias que encontrábamos, pero pues no se encontraron. Ok, muchas gracias. De nada. Tenemos algunas preguntas que han escrito en el chat. La primera de ellas es, ¿por qué solo usaste una G12 y no una GoPro? ¿Cuáles serían las diferencias? Ok, la cámara G2, bueno, G12 nosotros la habíamos probado previamente y pues bueno, resuelve muy bien el modelo. La GoPro tenía el problema de que hacía este ojo de pescado y entonces como que no resolvía bien el modelo. Sin embargo, actualmente ya hay nuevas modificaciones, sobre todo en los softwares, que ya se hace muy bien con la GoPro. Y pues bueno, esto lo hicimos en 2018 y prácticamente pues teníamos las cámaras. Otra de las preguntas, bueno, más bien una sugerencia incluida era, le sugiero al ponente agregar el grado de error de los modelos y la resolución de píxeles de los ortomosaicos y MDE. Ahora se ha demostrado que los modelos 3D suelen generar error entre más compleja sea la forma a modelar. Un ejemplo son los corales ramificados. ¿Cómo justificas este error en los modelos? Sí, es correcto. De hecho, acaba de salir un artículo donde en términos de evaluar las colonias ya un poco a mucho mayor detalle, pues sí tiende a sobreestimar este volumen. Pero en términos generales creo que funciona muy bien. Es decir, si no evaluamos completamente el volumen de cada una de las colonias y sí nos dan una aproximación en la parte del ortomosaico, porque en realidad lo que nosotros hacemos es sobre el ortomosaico comenzamos a digitalizar, no sobre el modelo aún tridimensional, que eso es un poco lo ideal, transitar hacia allá. Y la última pregunta es, ¿se realizó una calibración previa de las cámaras antes de la modelación? No se realizó una calibración tal cual. Eso sería toda la respuesta. ¿Me puede decir más o menos cuánto tardaba el análisis de una de las imágenes? Para procesar un ortomosaico de un solo arrecife, pues nos tardábamos alrededor de 1 mes, 2 meses en identificar todas las colonias presentes. ¿Cuántas gentes? ¿Perdón? Presentes. ¿Cuántas personas o cuántas horas, hombre? Prácticamente una persona pues se tardaba alrededor de 1 mes, 2 meses. Pues en realidad también tiene que ver un poco ya qué tan familiarizado estás con el sistema y la parte de identificación de especies. Gracias. ¿De nada? Y felicidades por el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.